Buenas, 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 buenas. Estaba mirando y leyendo lo que el ministro Ocampo, oíganlo bien, el ministro elegido por Gustavo Petro en esta oportunidad para que maneje las finanzas del país. Pero mira que todo concuerda con lo que se dijo en campaña, para que ustedes entiendan bien a los pueblos, a los pueblitos, porque ¿qué más hacemos? Entonces el ministro de Hacienda, dice que las reformas hay que realizarlas en Colombia, pero que son un reto grandísimo para el país. Por el déficit del gobierno nacional y debido a la deuda pública, lo que nosotros le veníamos diciendo, que estos gobiernos hasta ahora y con lo que empieza Petro, estos gobiernos nos endeudaron el 61% de la venta de reserva de oro y el 176 billones de dólares el endeudamiento público y privado. Eso no lo hizo Petro. Entonces toca volverles a recordar por qué el ministro está asegurando qué es lo que se debe hacer en Colombia para poder tener los recursos, para poder desarrollar las novedosas políticas que debemos implementar en este gobierno. El ministro recomienda un ajuste fiscal al PIB, al Plan Interno Bruto, de acuerdo con la regla fiscal. Las demandas sociales exigen 3 puntos más, oiganlo bien, las demandas sociales, 3 puntos más. Y hay que hacerlas en forma permanente, o sea que se debe tener estable ese gasto y esa consecución de recursos permanentemente para poder invertir con énfasis en lo público y en lo social. Y la reforma tributaria se debe realizar como una reforma estructural, o sea que la estructura de todo, la reforma tributaria. Los impuestos girarán sí, alrededor de personas naturales y jurídicas. Oíganlo bien, naturales y jurídicas. Actividad productiva. El ministro siempre ha dicho lo que hemos sostenido desde hace muchos años. La apertura del crecimiento económico del país ha sido lenta. Rápida para ellos. Pues claro. Pero lenta para el pueblo colombiano. Para el grueso de la población. Porque así es que mantienen a los países tercermundistas o pobres. Le mantienen la apertura del crecimiento lento para ellos con el dinero convertirse en ricos de la noche a la mañana y también con tiempo, ¿no? Porque mientras que duran esas posiciones de las reformas tributarias a través del tiempo, ahí se enriquecen unos cuantos con la lentitud del crecimiento del país económicamente, pues nos empobrecen a todos. Se debe dar un salto en productividad mucho más cerca a la investigación, al desarrollo. La productividad de las materias primas hay que mermarle, hay que bajarles un poquitico. Tiene que ser mucho más cerca a la investigación, ese salto de productividad, investigar, innovar. La producción agrícola nacional se debe concentrar en la agricultura familiar. Sí, señor.
y la producción en zonas apartadas. Zonas apartadas, eso el Chocó, por allá donde están todas esas tierras sin productividad, hay que ejercer una verdadera reforma agraria moderna. Según Ocampo, el ministro de Hacienda, es necesario incorporar claramente el compromiso del acuerdo de paz, de redistribución de esos 3 millones de hectáreas. Y figúrese que lo que tenían que haber hecho hace 20 años, estas gargantudas, que era la culminación del catastro multipropósito, no lo hicieron y toca terminarlo en este periodo de Petro. Es que nos dejaron bloqueados por todos lados, en el gasto y en muchas cosas. No, ni tan bloqueados, porque hay solución, ahí la está dando el ministro. Pero es que, carambas, ponen la situación siempre difícil, pero hay la solución, existe la solución. Pero la ciudadanía tiene que conocer qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que han hecho estos que ustedes tanto han querido y tanto han adorado, los becerros de oro. Ese es el resultado, que dejan un pueblo endeudado, pobre, en la ruina. Y entonces cuando se les quiere tocar, saltan ahí mismo, gritan, chillan. Además, en el sostenimiento ambiental, elevar los impuestos a las emisiones de carbono, a su vez crear nuevos tributos ambientales. ¿Se acuerdan lo que nosotros les hablábamos de las emisiones de carbono que están afectando el medio ambiente? Desde hace muchos años se lo hemos venido diciendo, pero como ustedes no colocan cuidado a lo que está sucediendo, por eso es que a veces no entienden la realidad del país. Figúrese que lo que toca hacer es adaptar el país al cambio climático. ¿Y cómo se hace? Según las imposiciones de los países del mundo que están enfrentando el cambio climático, con la forma de producción de energía, promocionando nuevas fuentes de energía. Se debe acelerar el uso decreciente del combustible y también se debe hacer uso creciente del gas como combustible de transición. El gas como combustible de transición, así de sencillo. Otro punto, se debe frenar la deforestación en el país, otorgar bonos de carbono, de conversión, e incluir los objetivos ambientales claramente en la agenda de desarrollo rural. Esos bonos en las fincas, Petro lo explicó en la campaña, para volverlos a explicar de nuevo, eso ya se vuelve uno recalcitrante. Pero esa es la forma, la reforma estructural que hay que hacerle a la reforma tributaria, a la reforma fiscal en el país. Para eso es la plata, para eso hay que conseguir la plata, para hacer todo eso. Entonces, el pueblo colombiano debe de entender que lo que se va a emplear, el dinero que se va a emplear en esa reforma tributaria, es para poder solventar todas estas ideas y muchas más, ¿no? Y muchas más. Sobre todo en la forma permanente de un mayor gasto público y social. Gasto público y social, o sea que hay que gastar en la sociedad.
en lo público y la plata que se consiga en la reforma tributaria y la estructura económica de todo esto. O sea, con el billete se va a hacer todo esto. Para eso es la reforma tributaria. De esta manera encaminaremos el país por un buen sendero armónico, lo que recomiendan las entidades internacionales, lo que recomiendan el pacto de Glasgow, lo que recomiendan los países desarrollados del mundo para poder tener una economía estable, un medio ambiente estable y poder superar muchas vicisitudes que hoy en día el mundo está viviendo y Colombia no es ajeno, queda aquí y eso es lo que hay que hacer para salir adelante. Esas son las políticas. Felicitamos al ministro, bien, bueno ministro, bien, bien. Y muchos se asustan porque cuando se les dice que las inversiones en el agro se van a desarrollar de forma contundente, ellos entienden que las políticas que va a emplear Petro, pues aparentemente van a ser mínimas. No, son políticas grandes, inmensas. Es que no tienen todavía el concepto muy claro. Ellos todavía siguen en el concepto de una reforma agraria muy pequeña, el concepto de los minifundios, el concepto de lo pequeño, y porque entregando poca cantidad de tierra se beneficia mucha gente, es verdad, pero si nos ponemos a ver por climas, por zonas, la producción se menguará mucho en ciertos alimentos. Oíganlo bien, y eso que tenemos las 4 estaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cebada en el país, el trigo, aquí, ¿dónde se siembra la cebada y el trigo? Minimizado totalmente la cebada y el trigo en el país. Y donde están ese 3 millones de hectáreas, allá no es clima frío. Y para sembrar la cebada necesitamos clima frío. Hay que incentivar a los agricultores de ese sector para el cultivo de la cebada, el trigo, todo lo que tiene que ser de clima frío. Yo escuchaba sobre la ganadería. Siempre se ha sostenido y se sostiene en el mundo moderno que la ganadería extensiva, o sea, las grandes praderas donde está el ganado, donde hoy en día la relación hectárea-res es 1 hectárea por res. En Colombia hay que dejar esa clase de ganadería porque ocupa grandes extensiones y su producción es mínima. Alguien decía, hay que hacer la ganadería entre estabulada y extensiva. Silvopastoril llama esa ganadería. Bueno, sí, ya estamos empezando hacia una transición a hacer la silvopastoril. Estamos entrando a una transición de la ganadería en confinamiento y estabulada. Lo más rentable en el mundo moderno y lo que evita
casi cero emisiones de gases invernadero de la atmósfera es la ganadería establada. Les voy a explicar por qué. Sencillo. Cuando hay ganadería establada, se recoge el estiércol de la res y se lleva hacia plantas de biogás. Y allí se evita o se entrampa el gas carbónico. No hay emisiones, cero gas. Lo único que queda es el desecho de ese estiércol, que no contiene sino materia orgánica. Y esa materia orgánica es abono natural para la tierra. Entonces, al tener esas plantas de biogás, oíganlo bien, vamos a hacer una transición energética, a ahorrar combustible. El combustible fósil, o sea, la gasolina, el petróleo, el petróleo y sus derivados, no se va a utilizar para nada. Solamente el gas metano, así de sencillo. Las grandes producciones de ganado en Colombia, las tierras, todas deben tener unas plantas gigantísimas, oiganlo bien, para poder convertir el estiércol del ganado en gas metano. Es más, se pues llega a la conclusión de que toda la maquinaria, todos los vehículos de la finca o de las demás fincas del sector deben utilizar gas metano. Y estamos ahorrando compra de combustibles, compra de energía, y no estamos emitiendo gases de invernadero a la atmósfera. Así de sencillo. Y la ganadería es más rentable al tenerla en confinamiento o establada. Puede haber mejor control en todo aspecto, pero se necesita capital para eso, se necesita dinero. Pero a veces la gente no ha entendido que para llegar al dinero hay que tener el proyecto, hay que tener todas las secuencias de cómo se hace la plata correctamente para poder lograr el cupo indicativo para poder obtener ese crédito. De esta manera, Colombia puede iniciar una transición hacia el agro moderno muy grande. No hay que tenerle miedo a esa transición. No hay que tenerle miedo. En China o en el Japón, cuando empezaron ellos su reforma agraria, allá el mismo presidente de la República todos los días ponía a trabajar, oíganlo bien, sus servidores públicos en el agro. Porque no fue una reforma agraria ni una evolución agraria en el papel. Fue como tenía que hacerse, donde toda la nación se socializó y toda la nación estuvo de acuerdo en hacerlo. Y todo lo hicieron. O sea que fue un pueblo que cambió su mentalidad con respecto al agro. Y hoy en día son poderosos económicamente. Muy poderosos. Felicitamos de nuevo al ministro de Hacienda Ocampo. Ya en otro video les conté a ustedes quién era este ilustre personaje. Eso tiene todas las tendencias de ser el mejor ministro de la historia. ¿Por qué? Sencillo, porque nos dejaron un roto grandísimo, un roto de despilfarro,
un roto económico muy grande. Y superar estas metas es difícil, pero se puede. Chao. Vea, Petro, presidente.